Nunca te des por vencido. Cuando conocemos a Dios es una experiencia extraordinaria, es un nuevo nacer, es como volver a vivir. Y la Biblia lo expresa en el término justamente del nuevo nacimiento, una experiencia espiritual que se torna en una relación con Dios donde comenzamos a tener una experiencia obviamente de acercamiento, de comunión, de, la alegría de saber que ese Dios no está tan distante, sino que está cercano a nosotros, porque ahora lo podemos percibir en todo nuestro ser. Y de ahí en más se van a dar una serie de situaciones donde en este encuentro con Jesús sentimos el perdón de nuestros pecados, sentimos que Dios comienza a hacer cosas muy nuevas y tremendas, comenzamos a ver la vida de una manera diferente y en el proceso de caminar con Él también comenzamos a darnos cuenta que Dios nos va a desafiar cada día a un escalón más alto, a subir un peldaño más. Saben que Dios siempre va a dirigir nuestra vida hacia nuestro máximo potencial. Quiere hacernos crecer, porque la estatura a la que Él está, apelando en nosotros es a la estatura de su Hijo Jesús. Y quiere que todos lleguemos a ser como Él, como su Hijo amado. De manera entonces que va a desafiarnos una y otra vez y siempre con Él crecemos a mayores niveles de experiencia, de acercamiento con ese Dios invisible, pero que se hace visible mediante su constante presencia, su voz a nuestro interior, hablándonos todo el tiempo por medio de su palabra, las Escrituras, pero también muchas veces a nuestro interior podemos escuchar su voz. Siempre crecemos a mayores y grandes propósitos. Es como que la vida cobra un propósito nuevo y somos desafiados una y otra vez a nuevos desafíos y nuevas experiencias y nuevos propósitos que son tremendos. Entonces, Él transforma nuestra vida, perdona nuestros pecados, tenemos comunión con Él, nos da vida eterna, pero luego descubrimos que su propósito es guiarnos en el diario caminar para que podamos descubrir cosas nuevas en Él, atrevernos a que, lo que parece imposible se hace posible, es decir, comenzamos a caminar en un camino de lo sobrenatural, donde lo que no es comienza a ser, y esto es a partir de esta experiencia con un Dios que realmente nos ama y que quiere caminar cada día con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y este propósito de Dios es guiarnos de manera constante en un camino más excelente. Siempre va a animarnos a un mayor nivel de altura, de sueños, de logros y de propósitos, y por qué no decir de cuestiones sobrenaturales, de sucesos sobrenaturales que los vemos día a día y que damos testimonio de esas cosas que Dios hace de manera constante. Así que si conociste a Dios, Dios te va a desafiar a muchas cosas más de las que has sido desafiado. Y nos desafía también a no limitarnos, porque en realidad no hay un techo para tu crecimiento. No hay un techo, Dios no tiene techos, Dios no tiene límites para tus sueños, para todo aquello que de alguna manera de pronto sentís que querés hacer, ¿no? O sea, no hay techo. Y yo recordaba la historia de Abraham, cuando Dios le promete un primogénito, le dice vas a tener un hijo, y toda una promesa impresionante, pero resulta que ellos eran viejitos, tanto Sara como él, pero en un momento Dios lo saca de la tienda y lo hace mirar hacia el firmamento, y era justamente una noche tremendamente estrellada,
Y es allí entonces le dice, ¿ves las estrellas? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Las podés contar? Bueno, así va a ser tu descendencia. Quiero decir con esto es que lo saca de adentro de una tienda para mostrarle la grandeza. Quería expandir su mente. Un hombre que no habían podido tener hijos, de pronto, de alguna manera, le hace ver a través de millones y millones de estrellas que lo que él estaba prometiendo tenía que ver con esa cantidad incontable de estrellas que se veía en aquella galaxia. Así que quiero decir con esto que Dios es un Dios que nos va llevando a nuevos niveles de crecimiento, de desarrollo, de visión, de propósito. Él nunca va a descansar hasta terminar la obra que quiere o que comenzó en cada uno de nosotros, en vos y en mí también. Pero muchas veces lo que va a suceder es que Dios va a utilizar ciertas situaciones que estamos viviendo situaciones a veces de sufrimiento, a veces humillaciones, a veces situaciones incómodas, situaciones adversas, que de pronto no son de nuestro agrado. Es más, son situaciones que nos incomodan, pero allí, en esas situaciones de debilidad, es donde Dios también, en su asistencia poderosa, finalmente nos hace entender que con Él todo lo podemos, pero sin Él nada podemos hacer. Y esto fue lo que exactamente Jesús le va a decir a sus discípulos: sin mí ustedes nada pueden hacer. Todo lo podemos hacer a través de Jesús y por medio de su nombre, ¿no? Es que somos tan frágiles y tan vulnerables como todo ser humano. Sin Dios nuestra vida se opaca, nuestra vida se cae, se desmorona, pero con Él todo lo podemos. Con Él podemos correr, podemos subir montañas, podemos hacer todo aquello que en términos espirituales podemos de alguna manera anhelar y pensar que es posible, ¿no? Ahora, yo tengo que darme cuenta que ese Dios en el que estoy creyendo, ese Dios en el que estoy buscando, es un Dios que constantemente me va a llevar a desafíos. Y nos hace comprender que solo estamos completos realmente cuando tenemos una relación y una comunión con su maravillosa persona. Cuanto más cerca estoy de Dios, más puedo entenderme a mí mismo. Es decir, cuanto más cerca estoy de Él, más puedo ver la realidad de mi vida interior, puedo sanar mi corazón y allí, a partir de esa sanidad interna, comenzar a crecer en mi relación con Él, pero también en toda la relación interpersonal, es decir, con la gente que me rodea. Y Él nos muestra una y otra vez cómo por medio de Jesús podemos ser vencedores y no vencidos. Segunda de Corintios, cuando Pablo el apóstol le habla a la iglesia, una iglesia de Grecia, allí él les va a decir: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado un nuevo camino, y miren esta frase, nunca nos damos por vencidos. Hay otra traducción que dice no desmayamos, pero esta traducción me gustó porque entonces está diciendo, por la misericordia de Dios que nos dio un camino nuevo, la verdad, no nos damos por vencidos. Eso lo dijo el apóstol San Pablo, y me gustaría que ahora vos, allí donde estás, en tu mesa, tal vez junto a tu familia, por ahí tenés un matecito ahí, bueno, que lo dejes un ratito, y me encantaría que en un acto de fe pudieras también repetir conmigo esta frase: no me doy por vencido, nunca me daré por vencido. ¿Lo dijiste? ¿Lo estás creyendo? ¿Lo internalizaste en tu espíritu? Bueno, si esto es así, es lo que vas a comprobar en tu vida cotidiana y en tu vida de relación con Dios. Entonces, si estoy enfermo, voy a decir, nunca me daré por vencido.
Si me encuentro solo en un desierto, voy a decir, nunca me daré por vencido. Si estoy librando una batalla espiritual, voy a decir, nunca me voy a dar por vencido. Si estoy viviendo una situación económica difícil, de carencias, voy a decir, nunca me daré por vencido. Si estoy viviendo una situación de enfermedad o del COVID-19, voy a decir, nunca me daré por vencido. ¿Saben cuál es la razón para esta determinación de fe? Es el punto de que el Señor Todopoderoso estará conmigo, caminando, estará de mi lado, y como decimos siempre, allí lo que expresa el apóstol Pablo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Qué tremendo que puedas tomar esta semana esta palabra: yo no me voy a dar por vencido, nunca me daré por vencido. Segunda de Corintios, el versículo capítulo 4, verso 1. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado un nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esta frase de fe? La dijo alguien que tenía toda la autoridad moral, porque de manera personal había experimentado todo tipo de situaciones, todo tipo de contrariedades. Pablo, el apóstol Pablo, que antes era un perseguidor de la iglesia, pero que tuvo un encuentro con Jesús, transformó su vida, pero él ahora va a experimentar lo que los cristianos habían experimentado cuando él los perseguía. Ahora él es el perseguido. Y entonces dice la Biblia en algunos detalles que él da de su sufrimiento, de situaciones de adversidad. Él dice, bueno, yo fui perseguido, fui azotado 39 veces, viví hambre, viví el frío, la desnudez, la escasez, casi muerto a golpes varias veces, en naufragios. Va a contar también a punto de perder la vida, ahogado, enfermo, enjuiciado, encarcelado, maltratado, injuriado, humillado por sus compatriotas y también por gente de otras nacionalidades. Pero pese a ello, supo, decir por su experiencia propia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego va a decir también, como estamos mencionando en este capítulo de Segunda de Corintios, no desmayamos, nunca nos damos por vencido. Quisiera que tomaras esta frase para como un lema de cada día, para enfrentar cada día en medio de la situación en la que estés viviendo. No sé qué es lo que estás pasando, pero sí quisiera, desde el fondo de mi corazón, que te apropiaras de esta palabra de Dios y puedas entonces repetirla una y otra vez. Yo no me voy a dar nunca por vencido. La pregunta es, ¿cuál es la razón de su victoria? ¿Cuál es la razón de que, a pesar de todo lo que mencionamos, en vista de lo que él sufrió en su trayectoria de predicar el Evangelio, ¿dónde estaba la clave? Bueno, la clave era justamente lo que está diciendo. Dice, ya que Dios por su misericordia nos ha dado este nuevo camino, entonces, ¿cuál era realmente la clave que hacía que él podía sentir que no iba a desmayar, que no iba a volver atrás? Como decíamos el domingo pasado, decíamos, nosotros no somos de los que retroceden. Y hoy el apóstol Pablo está mencionando esta frase: nunca nos damos por vencidos. Pero la clave, ¿cuál era? La clave era ese nuevo camino. No era un camino más, no era un camino alternativo, era un camino nuevo. Y ese camino nuevo
es el Evangelio de Jesús, es el Evangelio que cambia, es el Evangelio que transforma, es el Evangelio que da luz a nuestro interior, es el Evangelio que da paz a nuestro espíritu, es el Evangelio que nos reconcilia con Cristo, es el Evangelio que cambia nuestro destino, es el Evangelio que nos hace realmente vivir, como decíamos recién, creciendo en propósitos, desafiados a ver milagros y lo sobrenatural, porque ese Evangelio, que es buena noticia de salvación a todo aquel que cree, es lo que se instaló dentro de nuestro corazón, y a partir de allí comenzó una nueva experiencia de poder sentir la presencia de Dios, de un Dios que parecía distante, pero que hoy lo podemos sentir tan cercano y dentro de nosotros, que ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, entender que vos y yo, en esta fe de Jesús, en este Evangelio, este nuevo camino, realmente fuimos llamados a no retroceder. No somos de los que retroceden, decíamos el domingo pasado, sino por el contrario, somos desafiados a enfrentar la vida como vencedores y no como vencidos. Claro, pero el mérito no estaba en él, no estaba, digamos, en su propia vida, sino en lo que estaba dentro de su propia vida. El mérito tenía que ver básicamente con lo que Dios había depositado dentro de su ser, y es lo que te va a suceder a vos. Es lo que seguramente te ha sucedido, o lo que te puede llegar a suceder si en este día recibís a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Si nunca lo hiciste y podés en este momento recibir a Jesús, voy a hacer una oración después, va a suceder algo. Lo que va a entrar dentro tuyo va a ser lo que te va a capacitar para determinar que no va a haber absolutamente nada que te haga volver atrás, que te haga desistir de los propósitos hermosos que Dios tiene para tu vida. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, porque estamos diciendo que no era un mérito propio de Pablo, aunque era un hombre realmente esforzado, era un hombre determinado, era un hombre que realmente estaba apasionado por predicar el Evangelio, pero lo que él está diciendo está justamente manifestando que no era producto de un mérito personal, sino que él dice en el verso 7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Es el Evangelio de Jesús, es la luz que alumbra y quita la oscuridad y saca toda oscuridad de nuestra vida. Pero nosotros mismos, y acá él va a, digamos, a reconocer, y él dice, nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Y yo pensaba, no era su recipiente lo que hacía la diferencia, sino el contenido que estaba dentro de él. Somos vasijas de barro que contienen el gran tesoro. Ahora, solemos constantemente mirarnos y detenernos en nosotros, en la vasija. Y cuando miramos nuestra vida, nuestro recipiente, decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hasta dónde puedo llegar? Pero cuando nos detenemos y podemos mirar muchas veces nuestra flaqueza, nuestra vulnerabilidad, a veces vemos nuestra fragilidad, vemos nuestra inhabilidad para hacer las cosas muchas veces, es allí cuando nos desanimamos, cuando justamente decimos esto, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer, Señor? Como le dijo Moisés, cuando Dios lo llama, le dice, quiero que vayas al faraón y le digas que venís a libertar a tu pueblo, a mi pueblo Israel. Pero Señor, ¿qué voy a hacer? Yo soy tartamudo, yo no sé hablar, pero esto... Porque él estaba mirando
lo externo, él estaba mirando su propia vasija de barro, pero el tesoro que Dios iba a depositar en él lo iba a capacitar para desafiarse de tal manera que sacaría a todo un pueblo, digamos, de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Cuando vos y yo miramos lo que somos, nuestra propia realidad, lo vulnerable que somos, podemos desanimarnos. Pero nos olvidamos que en esta rústica vasija de barro, a Dios le plació depositar su propia presencia, su poder, su gracia. Y este es el gran tesoro depositado que está dentro tuyo, que está dentro de mí y que es la obra del Espíritu Santo. Así que cuando quieras desanimarte, cuando comiences a mirar tu propia vasija que es de barro, que es frágil, que es rústica, allí comenzá a alabar a Dios y comenzá a reconocer lo que Dios ha dicho, que lo que está dentro tuyo es la presencia y el poder de Jesús para no volver atrás, para enfrentar cada situación en un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre precioso de Jesucristo. Cuando comiences a mirarte y veas tus limitaciones, comenzá a alabar a Dios y a darle gloria, a darle alabanza, y se va a activar dentro tuyo el poder de Jesús que te va a alimentar tu expectativa, va a alimentar tu fe, y vas a escuchar una voz que te va a decir: tu vasija es rústica, pero a mí me plació mi presencia estar dentro tuyo. Y a veces concebimos que Dios está en el templo. Entonces vamos a adorar a Dios y vamos al templo. Hoy no hay templos. Hoy no se está haciendo reuniones en ningún lado. Pero esta concepción de que en el templo está la presencia de Dios, en realidad no se conecta con lo que Dios dice. Porque dice la palabra de Dios que Él va a derramar su espíritu y su presencia va a estar dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y allí Dios, a Él le plació derramar ese tesoro maravilloso de su presencia. Así que donde quiera que estés, la presencia de Dios hará la diferencia. Su poder, su gracia, su amor es lo que va a transformar y es lo que va a llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder, en el nombre de Jesús. Ahora el apóstol Pablo deja bien en claro también que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. El gran poder de Dios, es decir, cuando te salgan las cosas bien, cuando sientas que una unción, algo especial de Dios está saliendo de tu vida, estás afectando a personas para bien, que puedas recordar que solamente vos y yo, nosotros, somos vasijas de barro, pero es la excelencia de la presencia de Dios operando dentro de tu corazón para que finalmente puedas afectar y bendecir a todos aquellos que lo necesitan. Cuando ores por alguna persona y se sana, no te olvides que es el poder de Jesús dentro tuyo, que está liberándose y saliéndose allí de tu vasija de barro para bendecir, para sanar a aquellas personas que lo necesitan. Entonces, el poder que lo sustentaba a Pablo en cada instante de su vida era exactamente ese tesoro del poder de la presencia de Dios. Entonces dice, por todos lados, el apóstol va a decir, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos,
pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y dice, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Ese cuerpo y tesoro de la presencia de Dios está dentro tuyo, está dentro tuyo. Y cuando, como decíamos hoy, cuando por la fe comenzás a alabar a Dios y a invocar su nombre, su presencia se desata en nuestra vida, dándonos gozo, fortaleza, nos levanta, nos anima, nos empodera para hacer la obra de Cristo. Estará siempre en tu corazón en la medida en que lo llames, lo invoques. Y eso es lo que va a hacer exactamente Dios, manifestarse en tu vida, y vas a poder afectar a todos aquellos que te rodean. No te des por vencido, no te concentres en tu vasija de barro, concéntrate y activa el tesoro que está dentro de tu corazón para que el poder de Dios se desate, bendiciendo tu vida, llevándote a nuevos niveles, concretando sueños, derribando fortalezas, llevándote al alcance de metas y propuestas que tenés en Dios, para predicar el Evangelio, para hacer la obra, la tarea que Dios te encomendó. En este momento, yo quiero orar por tu vida. Tal vez estás desanimado, tal vez te encuentres en una situación de enfermedad. Hay cristianos que están sufriendo el COVID-19, hay pastores, hay mucha gente, personas, amigos, están siendo afectados, pero deja que en este momento puedas, reconocerlo, la obra de Dios dentro de tu ser y decir: yo no me voy a dar por vencido. Yo no me doy por vencido en el nombre de Jesús. Yo declaro el poder de Jesús que se activa dentro de mí, que está dentro de mí, y por el poder de Jesús ahora, yo declaro tu victoria, Señor. Yo declaro sanidad sobre mi vida. Yo declaro libertad. Yo declaro, Señor, que el enemigo está vencido. Yo declaro, Señor, que derribamos toda fortaleza de las tinieblas en el nombre de Jesús. Yo declaro que los sueños se concretan en este mismo momento. Señor, te damos gracias y declaramos otra vez: yo no me doy por vencido en el nombre de Jesús. Te bendigo y quiero que declares con tu boca: yo no me doy por vencido. Que en esta semana sea tu lema y puedas ver el poder que está dentro de esa vasija de barro, pero que es tremendamente poderosa para destruir toda fortaleza y hacer las cosas nuevas conforme al corazón de Dios. Dios te bendiga mucho y vamos a orar ahora sencillamente por esas personas que están allí mirando esta transmisión tal vez por primera vez, que nunca le entregaron su vida a Jesús. Y quiero que ores conmigo y digas conmigo estas palabras: Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco que te di la espalda, pero en este momento te recibo en mi corazón como Dios, como Señor de mi vida. Y te doy gracias y ahora pido, Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida, que tu presencia esté dentro de mí, este vaso, esta vasija de barro, pero la excelencia de tu poder venga a mi vida y me ayudes en cada desafío, en cada situación que la necesite, en el nombre precioso de Jesús. Dios te bendiga y hasta siempre.